Muy buen día, doctores. Bienvenidos a clase de penal general. Hoy hay mucho por hacer y tenemos un inconveniente a las 9 de la mañana. Es posible que tenga que ausentarme por audiencia. Entonces, hacemos igual que ayer. Vamos a verificar si se hace o no se hace, porque hay problemas en la picota por el contagio. Entonces, vamos a ver si el privado de la libertad lo conectan o no. Lo primero que les voy a decir es quiénes quedaron exonerados del parcial número 1, que espero que no por eso es que me vayan a dejar la clase y no vayan a volver, ¿no? Tenemos me están oyendo, ¿no es cierto? ¿Sí me escuchan? Sí, señora, se me escucha bien. Listo, perfecto. Bueno, entonces, voy a decir solamente quiénes están exonerados. Revisé todos los ejercicios que me enviaron, excepto uno que me enviaron a las 12:30, que era muy, muy tarde, pero el resto los revisé todos. Entonces, exonerados están Juliana Uribe Guzmán, Andrés Felipe Castillo Ricardo, Daniela Sánchez Ruiz, José Márquez, Silvana Ursola, Johan Danilo Plazas, no, mentira, Johan no, perdón, disculpe, leí mal. Es Andrés Mesa Carreño, quien está exonerado. Sergio Tello Arias, Emerson Tangarife, Karen Joana Sánchez, Michelle Carolina Zúñiga Bustamante, Alice Castiblanco, Dana Lorena López Bustos, Lady Natalia Salazar, Jamie Serrano, Dana Michelle Hernández Sea, Mauricio Treana y Andrés Meléndez. ¿Listo? Ellos son las personas que quedaron exoneradas el día de ayer, entonces felicitaciones a ellos y a los que no, pues seguimos haciendo ejercicios a ver cómo nos va. Ustedes tenían una tarea, les había pedido por el chat, debido al inconveniente que tuvimos ayer con Zoom, con mi Zoom, que por favor leyeran 2 sentencias que les envié de la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal, que son muy recientes, sobre antijuridicidad en estupefacientes, precisamente de lo que estábamos hablando ayer, en lo que se refiere a los términos de antijuridicidad formal y material, y frente al caso en concreto que estábamos analizando desde ayer. Me imagino que las leyeron todos, así que voy a empezar a preguntar al azar. Entonces, primero, estará por aquí. Alejandra Rivera, ¿me escuchas, corazón? Alejandra Rivera, ¿me escuchas? No me escucha. Entonces vamos por acá con... Revisemos la otra pantalla. José Alfredo Jiménez, ¿me escuchas? Hola, profe, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, profe. Cuéntame, ¿leíste las sentencias, corazón? Profe, realmente no alcancé por motivo laboral, no alcancé. Ayer llegué a las 9 de la mañana y no alcancé, la verdad, mi doctora. Bueno, listo, José Alfredo. Justin Rugeles, ¿me escuchas? Justin. Justin, ¿me escuchas? No. Vladimir Rico. Yo no sé. Buenos días, profesora. Dime, hola Vladimir, buenos días, ¿cómo estás? Bien, sí, señora. ¿Leíste las Controla el sentencias? micrófono para desactivarlo. ¿Señora? Sí, señora. Ok. Listo, Vladimir. Cuéntame a grandes rasgos cuáles son las ratio decidendis de las 2 sentencias. Bueno, ellos se basaron en la decisión, en la primera sentencia, es una sentencia, pues acuden a esa corte, a la Corte Suprema, es porque pues la defensa es la que solicita la casación, ya que al acusado, pues no sé cómo se le diga, qué pena, No te preocupes. se le imputa cargos de narcotráfico, porque se le encuentra, pues obviamente en una requisa, el porte ilegal de, perdóname, los estupefacientes.
Cuando tú me dices la primera sentencia, ¿a cuál te estás refiriendo, corazón? ¿Cuál es el radicado? El radicado es el 51.204, la que es de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Las dos son de la Suprema de Justicia. Entonces vamos radicado 204, Corte Suprema de Justicia. 51.204, sí, señora. 51.204. ¿De cuándo? Esa fue del 23 de enero del 2019. 3 de enero de 2000. Pero los hechos fueron previos, creo que 2 años antes, Listo. como el Cuéntanos ahora sí 2017. entonces. Listo, se interpone casación por parte de la defensa. Le La estaban imputando defensa cargos de narcotráfico. de narcotráfico, y pues ellos dicen que no hay un hecho, una prueba es la suficiente para determinarle cargos de narcotráfico al señor Andrés Camilo Guzmán, porque pues en algún momento nunca se le preguntó ni se probó que él fuera para el consumo, para su propio consumo, que fuera su dosis personal, pues que estuviera obviamente pasada de la cantidad estipulada, pero pues que era más para el consumo. Y nunca se probó esto, por lo tanto, se le Nunca se imputaron probó que cargos de fuera para el narcotráfico. consumo, ¿sí? Exactamente. Ajá. Entonces se le imputaron cargos de narcotráfico sin haber una prueba como tal. Entonces dice que se le violó el debido proceso y que no se argumentó pues la prueba para llevarlo a imputarle este cargo, ¿no? Ok. Vladimir, ¿tú sabes qué es una ratio decidendi? Pues por lo que vimos en hermenéutica es como las razones por las cuales la Corte tiene en cuenta para tomar una decisión y pues emitir la sentencia. Ok. Pero es que las razones que tiene en cuenta la Corte son muchas. ¿Qué hace que la ratio decidendi sea especial? Mm, pienso ¿Las yo pues que recuerdas? son como la prueba reina, ¿no? Como lo más específico de cada una de las sentencias, ¿no? Lo que los llevó a la conclusión pues final, al resuelve. ¿Y cuál es la ratio decidendi aquí? Que no había prueba suficiente para haberle imputado el cargo de narcotráfico. Del narcotráfico. ¿Cuáles son las obiterdictas? Ay, no recuerdo cuál es esa, profe. ¿No te acuerdas? ¿Cuál es el No, decisum? pues la sentencia, el resuelve el final, ¿no? Lo que determina la Corte Suprema frente al caso. ¿Y qué determinó? Determinó que la pena le fuera pues suspendida a los cargos que se le habían imputado y que se Ahí, le diera libertad. ahí dice casar la sentencia, ¿no es cierto? Casar la sentencia demandada, sí. Y Ok. pues absolverlo del cargo. Declaran atípica la conducta. La que se le imputó, sí. Sí, porque pues se le imputaba era narcotráfico. Cuando la declaran atípica dicen que ¿dónde está el problema? ¿En la tipicidad, en la antijuridicidad, en la culpabilidad, en dónde? Yo creo que la antijuricidad, porque si le encuentran obviamente el estupefaciente, pero ellos lo declaran, le imputan un cargo que no es, o sea, Si no sin hay una prueba alguna. antijuridicidad, ¿cuál es la antijuridicidad que no hay? En este caso sería la antijuricidad material, ¿no? ¿Listo? Porque si es formal, porque si había el comportamiento era antijurídico, era antijurídico, era contra la ley, pero pues obviamente la antijuricidad material no se dio. Suelven de la conducta. Listo. Gracias, Vladimir. Eres muy amable. A usted, profesora, gracias. Listo. Juan David se queda, ¿me escuchas? Señora, Hola, Juan David. ¿Leíste la sentencia hola. de la que nos estaba hablando Vladimir? No, señora, no ¿No? me quedó tiempo. ¿Y la otra? No, señora, no alcancé a leer. Ya, ok. Daniel Palacios, ¿me escuchas? Daniel.
O no me escuchan o no me quieren escuchar. Ok. Doctores, cuando a ustedes se les deja trabajo, es para que lo hagan. Yo sé que todos estamos muy ocupados y tenemos muchas cosas que hacer, pero mientras ustedes entran a las redes sociales, perfectamente alcanzan a leer una sentencia de la Corte. Eran dos, eran cortas y eran rápidas de leer. Si ustedes no trabajan, no van a pasar la materia. ¿Quién sí leyó la sentencia y quiere participar? O las sentencias, porque eran dos. Levanten sus manitos, por favor, los que quieran participar. Gracias. Doctor Fray Maecha, cuéntanos. Buenos días, profesora. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, bien, gracias. Ok. Bueno, pues yo lo que pude ir entendiendo en la sentencia que estaba leyendo el amigo Vladimir, compañero. Entonces, al final la Corte decide casar la sentencia porque, en cierta manera, ella dice que la Fiscalía es la que tiene que demostrar ese hecho que le estaban irrigando a la persona como tal, ¿sí? Entonces, ellos dicen que estaba por encima de la dosis mínima, pero no demuestran que era que lo estaba comercializando como tal. Entonces, ellos vuelven a demostrar que habían varias sentencias donde ya la Corte se había pronunciado sobre eso. Ok. Y que digamos que los jueces no pueden, ni la Fiscalía como tal, argumentar que una persona porque tenga o aporte un poco más de lo normal de la dosis mínima, ya sea un comerciante cuando ellos no están demostrando esa acusación, ¿sí? Entonces hace jurisprudencia y determina eso, de que tiene que, o sea, la justicia como tal tiene que demostrar eso, y no simplemente que porque una persona tiene droga, entonces ya es un narcotraficante, y que según la ley del Código Penal, el artículo 376 también no es muy claro en definir esas partes, ¿sí? Entonces, que los jueces como tal, pues tienen que como contextualizar la escena de lo que está pasando, ¿sí? Porque se viene presentando ese mismo hecho. Entonces, al final ellos hacen esa sentencia de casar y demandan de que Andrés Camilo pues no tiene absolverlo de ese cargo como tal. Es como a grosso modo lo que fui entendiendo como tal de la sentencia. Vale, Fray. En lo que tú leíste, ¿cuáles crees que son las obiterdictas de esa sentencia? ¿Obiterdictas? ¿Recuerdas qué son? No, profe, por favor. Las obiterdictas son dichos de paso, es decir, razones adicionales por las cuales la Corte toma la decisión, pero no son la razón fundamental de su decisión, porque esa es la ratio decidendi. ¿Cuáles son las otras cosas que analizó la Corte en Bueno, este caso? analiza que ellos ponen como ejemplo otras sentencias donde dice que el Estado tiene también que ayudar en el sentido de no simplemente una persona que porte una dosis como tal mínima es un delincuente, sino que hay que entenderlo que también es una enfermedad. Entonces, que no hay que solamente acusarlo como un delincuente, sino que en la norma del Código Penal pues está establecido de que la persona que tiene esas cantidades ya es un delincuente como tal y no lo están viendo como una persona enferma. Entonces, digamos, en el ejemplo de ayer, yo asumía que ya era un delincuente porque sobrepasaba la dosis mínima. Y pues empiezo a comprender en esta sentencia que pues hay que entender todo eso, de que el Estado no es solamente para condenar a una persona, sino que tiene que entenderle también y hacer jurisprudencia sobre eso. Es como parte de los apoyos que ellos dicen. Lo otro que dice es que, digamos, la autoridad como tal, la fiscalía, debe demostrar, no simplemente la culpabilidad ya recae como tal en el individuo, ¿sí? Ujú. Entonces, ellos deben demostrar que sí es un comerciante de drogas, no simplemente porque una persona aporta drogas ya es un comerciante o un productor como tal. Eso se Entonces, llama va tomando presunción de qué. presunción de inocencia, ¿será? Muy bien, esos son los temas que la Corte va tocando, pero que no son el eje central de su decisión. Entonces hablaron de dosis personal y hablaron de presunción de inocencia también. ¿Listo? Sí, señora. Gracias, Fray. Ok. Vamos con Juliana Uribe Guzmán. Ok, bueno, dice la Corte que la Fiscalía presumió que la droga iba a ser destinada al narcotráfico por el simple hecho de exceder la cantidad mínima y no demostró que el imputado el señor no era consumidor, o sea, él
la fiscalía invirtió la carga de la prueba, dejó en la defensa el demostrar que era consumidor, cuando era la fiscalía la que tenía que demostrar que no era consumidor, sino que iba a dedicarse a vender la droga. Dice que en el artículo 51 de la ley 30 fue declarado inexequible por una sentencia de la Corte, la sentencia 221 del año 94, que era la que penalizaba las conductas dirigidas al consumo de la dosis personal por encontrarlo lesivo de la dignidad humana y por el libre desarrollo de la personalidad. En la interpretación efectuada por la Corte, en el año 2011, la Sala reiteró más bien, que el consumo de estupefacientes de la dosis fijada en la ley 30 o dosis mínima son unas conductas impunes. Entonces, el literal J del artículo 2 de la ley 30 del 86, pues quedó sin efecto y es impune cuando el estupefaciente está destinado al consumo personal. Entonces, no ocurre el presupuesto de antijuricidad material, que era lo que decía la Corte. No hay juridicidad Antijuridicidad. material. Antijuridicidad material, perdón. En tanto que el bien jurídico de la salud pública no se vio afectado. Entonces, Ese es el punto fundamental. Entonces, Antijuridicidad habla del- material por no afectación. de un bien tutelable, que en este caso es la salud pública. Habla del iuris tantum, que dice que se presume legal y que admite prueba en contrario, que fue lo que era probar la inexistencia de un hecho. ¿Qué es el iuris O sea, tantum? es una presunción legal que ¿En qué admite prueba en consiste esa contrario. presunción? Admite prueba en contrario. Ellos tenían que demostrar lo contrario, decir que sí era consumidor Ajá, y no lo demostraron. ¿Sí? ajá. Eso fue lo que entendí. Listo. Y está el iuris et de iure, que es la Iuris et de iure. presunción de derecho que no admite controversia, que fue lo que hicieron al decir, por el simple hecho de una cantidad, dijeron que era narcotraficante y no probaron lo contrario. Ok, muchísimas gracias. Vamos ahora con la otra sentencia. Dejemos esta aquí y vamos a analizar la otra con las personas que están a punto de participar. Entonces vamos con Andrés Mesa Carreño. Buenos días, profe. Buenos días, Andrés. ¿Cuál es la otra sentencia, corazón? ¿Radicado? Permítame un momento. Vale. Ese es radicado número 50.512. 50.512. Ok. De Corte Suprema de Justicia también. Sala de Casación Penal. 28 de febrero de 2018. 28 de febrero de 2018. Sí, antes de que iniciemos con esa, es que yo quería también hacer un último comentario a la anterior sentencia, porque pues para mí la ratio decidendi de esa sentencia había sido como la interpretación del verbo rector, como dice ahí la sentencia, del transporte de estupefacientes, porque ellos dicen que básicamente ahí es donde radica como ¿cómo es que le dicen? El yermo. El hierro. El hierro, eso, el hierro del tribunal, ¿no? Que profirió el fallo. Que, no que entendieron ese verbo del artículo del código, el artículo 376, como, ahorita lo decía la anterior compañera, como digamos un iuris et de iure, ¿no? Es como como que asumían el verbo tal cual o de manera tácita como estaba en el artículo, pero no lo comprendieron en su contexto. Entonces, pues, además de todas las razones adicionales que dio la Corte, pues yo creo que ahí era donde radicaba la mayor diferencia y por eso fue que casaron pues esa sentencia. Listo, Andrés.
Gracias. Ahora dime, en la otra sentencia, la del 2018, ¿cuál crees tú que es la ratio de Ciendy? Yo creo que también va algo similar a la interpretación de la ley, porque precisamente aquí el problema radica es en que primero un tribunal profiere un fallo y en segunda instancia el Tribunal Superior como que lo desmiente, por así decirlo. Ahí es donde tiene que entrar la Corte Suprema como allá a casarlo nuevamente en favor del primero, ¿no? Entonces, para mí también radica como en la interpretación de la ley, pero esa sí no estoy muy seguro. No hay problema. Gracias. Vamos con... ¿dónde están? Aquí. Arturo Plaza. Cuéntame, Arturo. ¿Qué entiendes de la segunda sentencia frente a ratio de Ciendy? Buenos días, profe. Buenos días. No, pues tengo como ratio de Ciendy el tema ¿cómo dice? Del traslado pues de carga de toda la Fiscalía de Probación, en cuanto a que De probatorio. pues, probatorio de que nunca aprobaron el tema de que de que la droga fuera objeto de comercialización. Ajá. Principal eso. Y pues para el tema de las interdictas, el tema también de la resocialización y la recuperación en temas de salud que debe adoptar el gobierno en pro de la recuperación de estas personas. Ok. ¿Tú consideras que en esa segunda sentencia la Corte toma como fundamento la antijuridicidad material o la formal? La material, profe. ¿Hay o no hay? La material que es en últimas la que no se concibe, no hay. No hay. No hay antijuridicidad material. Listo. Gracias. Vamos con Karen Sofía Sánchez. Bueno, esta es la sentencia de José Fernando Díaz, que Karen, llevaba... casi no te oímos, corazón. Ahí, ¿me escuchas? Es que está entrecortado. ¿Estás con manos libres? Aló. Karen. Esa es la sentencia de José Fernando Díaz, que era un habitante de calle, pues que llevaba cocaína, y creo que la ratio de Ciendy que realmente toman es que la fiscalía no investigó, pues no probó que las finalidades que tenía esta droga, o sea que en sí era pues para el consumo y no se demostró que fuera para la venta. Además que en una de las decisiones que se habían tomado antes había dicho que un habitante de calle no podía pues tener cocaína, entonces eso era más subjetivo que objetivo, porque no se demostraba. Ok. Karen, dime, ¿cuál fue la decisión? ¿Cuál es el decisum? La decisión es absolverlo de lo que se le había pues condenado. O sea, en total pues casar el fallo proferido por el Tribunal Superior. Casar la sentencia. En consecuencia, ¿qué hace? Pues se le hace la absolución en favor de José Fernando Díaz. ¿Por atipicidad de la conducta? No, porque es atípica y aparte antijurídica porque no es material. Derivada de antijuridicidad material. Karen, muchas gracias. Ok. Listo. Listo. Ahí tenemos dos sentencias analizadas. Es importante, doctores, que ustedes tengan en cuenta lo que vieron en su
en su primer semestre sobre el análisis de las sentencias. ¿Por qué? Desconozco con quién vieron la clase, pero muy probablemente cuando les hablaron de la ratio decidendi y las obiter dictus y el decisum, lo hicieron para que ustedes aprendan a invocar precedentes. No se trata solamente de extraer las ratios, las obiter y el decisum, sino saber qué de eso se vuelve precedente y qué no. Es decir, qué es obligatorio para un juez y qué no. Ustedes saben que en Colombia el precedente únicamente es de carácter vertical. No hay precedente horizontal. ¿Qué quiere decir eso? Que los jueces no están obligados a hacer nada que hagan jueces de su misma categoría, ni jueces inferiores a ellos, sino solamente están obligados a seguir el precedente de las altas cortes en lo que se refiere a ratio decidendi, no en lo que se refiere a obiter dictas y no en lo que se refiere a decisum. Si estoy siendo muy técnica, voy a tratar de explicarles esto de una manera más coloquial, porque esto es vital para que ustedes aprendan a analizar las sentencias. Y más, para que aprendan para qué se invocan y cómo se invoca una sentencia ante un juez. No se trata simplemente de decirle, hay una sentencia que dice tal cosa, sino que el juez va a analizar si lo que dice la sentencia está en ratio decidendi para saber si le es obligatorio o no. ¿Y quién lo dice? ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Supongamos que ustedes llegan a su casa un día y encuentran las maletas afuera. Ustedes revisan y las maletas no son de ustedes, son de su pareja. Entonces ustedes preguntan, bueno, ¿y qué pasó aquí? Entonces la pareja les dice a ustedes, no, miren, ¿saben qué? Me voy de la casa, me aburrí. Te dejo. ¿Cuál sería la pregunta que ustedes se harían si esa situación se les presenta? ¿Y por qué? La decisión. Exacto. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? O sea, ¿por qué te vas? ¿No es cierto? Esa sería la pregunta obvia. Esa pregunta, doctores, es lo que normalmente se denomina el problema jurídico. Ese problema jurídico siempre está en forma de pregunta. Es una pregunta que se plantea cada juez de la República porque todos los jueces trabajan las mismas partes de la sentencia. Pero no todos sientan precedente ni todos sacan jurisprudencia. Entonces ellos hacen esa pregunta. Así como ustedes se preguntan. Oiga, ¿qué pasó? ¿Esta vieja por qué se va? ¿Este tipo por qué se va? ¿Qué pasó? Y la persona empieza a explicarles a ustedes lo siguiente. Dice, no, mira, la verdad es que tú te la pasas estudiando todo el día, te la pasas trabajando, tú ya no me consientes, tú ya no estás pendiente de mí, no tenemos tiempo nunca, tú llegas a dormir, tú has cambiado mucho, ya no eres detallista conmigo, yo siento que hay distancia entre los dos y pues yo me enamoré de otra persona. ¿Listo? ¿Cuál es la razón fundamental de la decisión de esa persona? Que se enamoró de otra persona. Exacto. Esa es la ratio decidendi. Es la columna vertebral de su decisión. ¿Cómo aprendo a sacar la columna vertebral de la decisión, profe? Porque usted se da cuenta que las demás situaciones que esta persona le está invocando, o en su momento que la corte está citando, no se constituyen en el argumento principal para su decisión. Son importantes. Claro, si posiblemente esta persona no se sintiera sola, si no sintiera que el amor se le está acabando, que usted ya no lo consiente o lo que sea, pues no toma la decisión de enamorarse de otra persona o no deja que eso ocurra. Pero lo que la lleva a dejarlo no es ninguna de las otras decisiones, de las otras razones, sino es solamente que se enamoró de alguien más. Esa es la razón por la cual realmente se va. Entonces, la ratio decidendi será esa.
Me voy porque me enamoré de otra persona. Y las obiter dictas, obiter dictum, son las razones adicionales, como que es toda la cháchara que le echó al comienzo para no soltarle de una vez que estaba enamorada de alguien más. Y en consecuencia su decisión, ¿cuál es? Me voy. Así mismo actúan las cortes. Así mismo actúan los jueces. Se plantean un problema jurídico que es una pregunta y para resolver esa pregunta empiezan a abordar distintos temas. Y de todo lo que razonan y argumentan, toman un fundamento principal para su decisión. Y ese fundamento principal es la ratio decidendi. Solo la ratio decidendi de las cortes, de las altas cortes, se constituye en precedente. De manera que para lo que a ustedes les están enseñando, analizar sentencias desde problemas jurídicos, ratios, obiter y decisum, es para que aprendan a citar por precedente. Cuando usted vaya a una audiencia de lo que sea penal, civil, laboral, familia, contencioso administrativo, lo que sea, no basta con que usted invoque una sentencia, sino que es necesario que usted le haga este análisis al juez y le diga, mire, la ratio decidendi fue así y se aplica en este caso de esta manera porque el caso es igual. Y como es en ratio decidendi de corte, se constituye en precedente y al ser precedente es obligatorio para todos los jueces que estén ante un caso igual. Así es que se invocan las sentencias. No solamente diciendo que el radicado tal, se dijo tal cosa, sino para que el juez aprenda que existe una sentencia que lo está obligando a actuar de esa manera. ¿Listo? Entonces, para eso es que ustedes tienen que extraer las ratios, los obiters y el deciso. ¿Les quedó más claro, doctores? Listo. Sí, señora. Ahora, ya que ustedes alcanzaron a leer, los que alcanzaron a leer y los que no, ya tienen resumen de las sentencias aquí. Es claro entonces que el caso de ayer era un caso igualito a estos dos. Y en consecuencia la solución era que la conducta no podía ser punible porque había falta de antijuridicidad material. ¿Por qué? Porque había que analizar el verbo rector, no, sino el bien jurídico. ¿Cómo afecta a la salud pública el hecho de que Juan llevara en un bolsillo más de la dosis personal si además él es consumidor? ¿En qué afecta eso a la salud pública? Y es que recuerden que nosotros ayer hablábamos que la antijuridicidad de carácter material está determinada por la afectación real al bien jurídicamente tutelado sin justa causa. Entonces, ayer hablábamos que la antijuridicidad de carácter formal efectivamente estaría dada porque la conducta contravino la norma específica, que es la que señala que no se puede llevar más de la dosis personal. El problema era la antijuridicidad material y había que analizar los dos aspectos. ¿Se lesionó o se puso en peligro? Porque es que no necesariamente tiene que lesionarse el bien jurídico, que es lo que vamos a ver ahorita en un rato, que es la tentativa, sino que basta con ponerlo en peligro de manera efectiva para que haya conducta punible. Pero en este caso, ni se puso en peligro, ni se lesionó el bien jurídico. ¿Cómo afectó esto? Algunos de ustedes me escribían en uno de los ejercicios, profe, lo que pasa es que está contaminando el medio ambiente. Porque es que si él prende eso, pues entonces va a salir humo y va a contaminar a todos porque eso huele muy maluco y no sé qué. No, porque es que la conducta específica de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, según el artículo 376, está dentro de un bien jurídicamente tutelado que no es el medio ambiente, sino que es la salud pública. ¿Cómo afecta de forma real al bien jurídico? Es imposible que lo haga. Entonces, recapitulemos. En el caso de Juan lleva la sustancia estupefaciente en dosis superior a la permitida. La permitida en Colombia para marihuana y sus derivados
es de 20 gramos. Él llevaba 30, 10 gramos más. Eso convierte la conducta en típica y en antijurídica formal. Pero como nosotros ya sabemos que eso no es suficiente para que la conducta sea punible, sino que se necesita que haya tipicidad, antijuridicidad formal y material y culpabilidad que aún no la hemos visto. Entonces, la sola tipicidad no convierte la conducta en punible. La sola antijuridicidad de carácter formal tampoco. Se necesita la antijuridicidad material. Necesitamos al menos una prueba sumaria que establezca que esta persona puso en peligro o vulneró de forma efectiva la salud de todos, porque es la salud pública. Ese es el bien jurídico. Y no lo podemos encontrar. En el caso no se establece. Es más, en el caso nos decían que se logró probar durante el proceso que Juan era consumidor. Es decir, que en últimas Juan está protegiendo, está bajo el ejercicio de un derecho fundamental que es el libre desarrollo de la personalidad. Si él se quiere pegar sus trabas, que lo haga. Cada quien es dueño de su cuerpo. El problema es cuando yo afecto a los demás. Pero como aquí no afecte a nadie más, pues no me pueden hablar de antijuridicidad material. Y en consecuencia, la conducta de Juan no pasa al campo del derecho penal, porque no se convierte en punible. ¿Listo? Es muy importante que ustedes dejen de confundir tipicidad con antijuridicidad, porque eso vi en los escritos. Asumen que automáticamente porque llevaba la dosis, porque llevaba más de la dosis personal, había antijuridicidad formal y material. O me dicen, es que no es tan antijurídica. No, nosotros ya tenemos que empezar a hablar como abogados. ¿Cómo así que no es tan antijurídica? Es antijurídica formal, pero no es antijurídica material. Listo. Pero eso de no es tan antijurídica, pues no está bien argumentado. ¿Listo? ¿Les quedó más claro entonces el asunto de la antijuridicidad formal y material o tienen dudas todavía? ¿Por qué pasamos a culpabilidad? Y a medida que vayamos avanzando, los casos se van complicando. Vladimir, dime. Profesora, en el caso en que del ejemplo de ayer, el sujeto lo encuentren consumiendo la sustancia psicoactiva, ¿sí estaría presentándose la antijuridicidad material? Muy buena pregunta. No. El hecho de que la esté consumiendo no quiere decir que la está comercializando. El hecho de que la esté consumiendo él solo no convierte la conducta automáticamente en antijuridicidad material. Si yo estoy fumándome un porro aquí, ¿cómo estoy afectando la salud pública, Vladimir? ¿Cómo afecto a los demás? Además de que el olor sea maluco, de ahí para allá, ¿cómo afecto a Pero la salud? en un sitio público, sí. O sea, por ejemplo, como él estaba en la calle. Él estaba Como en al la lado de un calle. colegio, profe. Cuando hay situaciones específicas que están tipificadas en el artículo 376 como agravantes, incluso creo que están en el 377 o en el 376, no recuerdo muy bien. Lo que se trata es de establecer cómo afecta eso de forma real al bien jurídico. Entonces, hay lugares en donde son, por ejemplo, en presencia de menores es conducta punible, porque es un incentivo para que los menores lo consuman. El hecho de que yo lo consuma en un sitio como, por ejemplo, una universidad, en sitios educativos, también es punible. En sitios de carácter público, también es punible. Pero es porque el legislador a través del artículo 376 ha señalado en qué lugares específicos se considera que existe afectación al bien jurídico, por el lugar. Pero incluso si voy por la calle consumiéndola, no es punible. Se necesita que sea en uno de esos lugares a los que hace referencia el legislador o en presencia de menores. Ahora, cuando se habla de comercialización de sustancias estupefacientes, uno suele pensar que se necesita demostrar que la está vendiendo, pero es que la comercialización no se da solamente por la venta. En el mundo de las drogas, los llamados jíbaros, en principio, no te cobran las dosis. Te las dan gratis para engancharte. Te las regalan.
Se la regalan a los niños, a los adolescentes. Y le dicen, tome chino, fúmese esto que no vale nada. Para engancharlos y que cuando ya sean adictos empiecen a cobrarles. Esa es una modalidad específica del narcotráfico desde sus inicios. Incluso el microtráfico se mueve muchas veces así, siempre te van a vender la dosis personal. Entonces el hecho de que estén con dosis personal no quiere decir que la conducta no sea punible, sino que si logran establecer que el fin último es la comercialización del producto, ya sea de manera gratuita o mediante dinero, la conducta sí se vuelve punible, porque está generando o ampliando el problema de carácter social del consumo de estupefacientes. Lo que se trata de establecer, en el caso específico de tráfico de estupefacientes, para determinar si la conducta es punible o no, es cuál es la finalidad de la sustancia. ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué lo estoy haciendo? Estoy entregándole a una persona gratuitamente, le estoy regalando estupefacientes, ¿con qué fin? ¿O me lo estoy fumando con qué fin? El fin es el que determina, en el caso de los estupefacientes, la antijuridicidad material. Luego, si yo me lo estoy fumando, si me capturan fumándome la sustancia, tendrán que demostrar que el fin era afectar el bien jurídico de carácter público y no solamente afectar mi salud. Si yo quiero meterme, lo que yo quiera meterme es mi problema. El problema es cuando eso trasciende a la esfera del bien jurídico tutelado, que es la salud de los demás, la salud pública. ¿Nos queda un poquito más claro? Sí, señora. ¿Alguna otra Profe, yo pregunta? tengo una consultica. Dime, Arturo. A mí no me queda netamente claro porque, pues, en mi pensar, o sea, yo podría decir de que cuando dice que pone en peligro el bien jurídicamente tutelado, esto no establece unos tiempos, ni a futuro, ni tiempo real. Así es. Entonces, yo podría decir que Juan, por decir algo, tiene la marihuana, se comprueba así, se puede probar de que es de carácter, o sea, para consumo privado, pero también la puede comercializar. O sea, es decir, él la lleva en el bolsillo, no está causando ningún daño, pero 2 cuadras más allá puede empezar a causar un daño con una comercialización. Claro, y eso es muy posible. Los primeros que estudian las normas son los delincuentes, entre comillas. De manera que los jíbaros siempre andan con dosis personal porque saben que si llevan más de eso los van a fregar. Y lo que tú dices es cierto. Es decir, que entonces este pedazo de, este pedacito dentro de la antijuridicidad material, para que se conciba, deja la puerta abierta a este error. Y es que podría entrar en juicio o podría quedar en el vilo por el tema de los tiempos. No, porque si no establece el tiempo, ¿por qué tú lo vas a deducir? Recuerda que la norma penal y ninguna norma en el Estado colombiano es un eje suelto, sino que van concatenadas sistemáticamente con el resto de las normas, especialmente con la Constitución. Si la Constitución establece que hay presunción de inocencia, tú no puedes presumir que por el solo hecho de llevarla el estupefaciente, sea en dosis inferior o sea en dosis superior, automáticamente genera afectación al bien jurídico porque es posible que la vaya a vender. Tú no puedes presumir eso. El punto es que para enrostrarle a alguien una conducta de carácter penal, existe una carga probatoria y la carga probatoria es de la Fiscalía para derrumbar la presunción de inocencia. Si la no, sí, Fiscalía eso no trae obviamente la sí, prueba, profe. si la Fiscalía no tiene la prueba, no puede presumir que existe. Claro. ¿Ves? Entonces, si yo solamente en el momento lo capturo, como capturé a Juan, con la dosis más de la dosis entre el bolsillo, ¿de dónde como fiscal saco la prueba para asumir o demostrarle a un juez que Juan iba a hacer algo
que afectara realmente o pusiera en peligro realmente el bien jurídico. ¿De dónde lo saco? ¿Ves? De hecho, en una de las sentencias la Corte le llama fuertemente la atención a la Fiscalía, por eso le dice, ya estoy cansado, con M, de mamado, de decirle a usted que deje de hacernos perder el tiempo con esta clase de procesos. Si usted quiere judicializar a la gente por llevar estupefacientes, al menos haga un trabajo investigativo serio. Al menos traiga la prueba. Pero si no la trae, ¿para qué nos desgastamos en esto? Un proceso en casación, como en la primera sentencia, puede durar 2 años y mientras tanto la persona puede estar privada de la libertad, está sometida a un proceso penal que al final no va a terminar en nada. Es un desgaste innecesario de la administración de justicia y que incluso puede llevar a responsabilidades administrativas en el sentido en que si la persona fue privada de la libertad, después puede demandar al Estado porque fue absuelta. Todo esto por no tener en cuenta un análisis sencillo de, oiga, tengo la prueba para demostrarle a un juez que esta persona puso en peligro al menos el bien jurídico o que lo afectó. Si no tengo eso, ¿para qué me desgasto aquí en un proceso? Eso es como abrir un ejecutivo contra una persona que no tiene bienes. Así de absurdo es esto. Ese es el llamado de atención de la Corte a la Fiscalía General de la Nación diciéndole, no pierda el tiempo ni me lo haga perder. Si tiene la prueba, judicialice. Si no, no. ¿Nos quedó más claro? Sí, profe. Listo. Andrés Mesa, ¿qué pregunta Gracias. tienes? Sí, sobre el tema de solo llevar la dosis personal, no es necesario también a ello tener un tipo de certificado o carnet de dependiente o adicto, porque es que estoy leyendo aquí que el artículo 376 inicia diciendo el que sin permiso de autoridad competente, y ahí ya nombra los verbos, como por ejemplo, lleve consigo, pero inicia con eso, ¿no? El que sin permiso de autoridad competente, yo entendería que ese permiso puede ser en este caso como un carnet de adicto, y de hecho ahí la Corte en el primer fallo también al final no resuelve, en fin, si la persona llevaba esa marihuana para su consumo o no. O sea, queda como en ese campo gris, ¿no? Claro, Andrés Mesa, ¿sabes qué es lo que pasa? Que cuando ustedes vean penal especial van a analizar cada tipo penal en concreto y les van a enseñar a ustedes algo que se llama el ingrediente normativo del tipo. El ingrediente normativo del tipo, cuando yo hablo en penal especial, es la sustancia, es la esencia, es lo que hace que el delito exista. Sin esa parte el delito desaparece. Entonces, perdóname que te coja de ejemplo. Si yo te digo a ti que necesito hacer una sopa de pollo, ¿cuál es el ingrediente fundamental sin el cual no existe la sopa de pollo? El pollo. El pollo, muy bien. Ustedes en penal especial van a aprender a sacar el pollo de cada uno de los delitos. Entonces, por ejemplo, el ingrediente normativo del tipo, que se refiere a la tipicidad y no a la antijuridicidad de la conducta. En el tipo penal del artículo 376 es el permiso de la autoridad competente. Al igual que, por ejemplo, en el porte de armas. En el porte de armas también dice el que sin permiso de la autoridad competente porte, trafique, venda, no sé qué, armas o municiones. O sea, que hay permiso para eso, sí hay permiso para eso. Lo que pasa es que en el caso específico del porte de estupefacientes no se necesita solamente la tipicidad, en el sentido de si tiene o no tiene permiso, sino que además se necesita la afectación real al bien jurídicamente tutelado. Con o sin permiso, ¿cómo afecto el bien? Porque no toda persona tiene permiso para portarla. Y por lo general los que tienen permiso para portarla es porque la utilizan con fines medicinales, que ahí sí les dan un permiso especial. Es un permiso de carácter médico. Porque el cannabis, por ejemplo, reduce el dolor y es utilizado como terapia alternativa para el manejo del dolor. Entonces, en personas, en pacientes específicos, se les da cannabis
o gotas de cannabis incluso, en muchas circunstancias a menores de edad también, pero para el tratamiento concreto de enfermedades y de manejo del dolor. Entonces, en ese caso tendrán una receta o una certificación médica que les autoriza a utilizar con fines medicinales el cannabis. Pero por lo general, si tú sales a la calle y encuentras un adicto, ningún adicto de esos tiene permiso. Y a ese permiso no es al que se refieren. No es que yo por ser adicto voy y saco un permiso para tener los estupefacientes. No, el único permiso que a mí me dan para mantener estupefacientes o para incluso comercializarlos es con fines medicinales. Pero si no es con medicina, sino simplemente es que soy adicto a la sustancia, que es completamente distinto, un manejo del dolor con cannabis o un tratamiento médico basado en cannabis con una adicción al cannabis, pues a mí no me van a dar permiso para lo segundo. Lo único que me permiten a mí es, hombre, si usted es adicto al cannabis o a cualquier otra sustancia estupefaciente, pues consúmala, pero consúmala en la dosis mínima, en la dosis personal. No se le permite más allá de eso. Y volvemos al problema. Si llevo más, ¿cómo afecto el bien jurídico? Necesitan demostrarme que realmente no pretendía solo afectarme yo, sino afectar la salud de otras personas, afectar la salud pública. Entonces, no es que lo dejen en el limbo, ¿me entiendes? Sino que el problema del permiso está basado en la tipicidad y no en la antijuridicidad. ¿Me hice entender? Sí, muchas gracias. Ok. Omaira, ¿qué pregunta tienes? Profe, y si en otro contexto de ese mismo caso, por ejemplo, si Juan hubiera estado fumando la marihuana, ahí sería material antijurídico No, o no. O pues disculpa, profe, lo que yo tengo entendido es que, bueno, indiferente si hubiera sido, o bueno, si hubiera sido, o sea, si él hubiera estado fumando, pero si usted no dice cómo no lo hizo en un colegio o en una universidad o frente a un menor de edad, no es material, o sea, no es material antijurídico. No, no lo sería porque no tendrías la prueba. Necesitas una prueba específica. Algo que le permita al juez asumir que existe peligro o afectación al bien jurídico. Y como en Colombia no hay tarifa legal probatoria frente a derecho penal, y casi frente a ningún derecho, pues tú lo puedes probar de cualquier manera, pero necesitas probarlo. O sea, como fiscal necesitas probarlo. Y no puedes invertir la carga de la prueba en decirle a la defensa que demuestre que no era para el consumo. Se presume que es para el consumo. Profe, ¿cómo así tarifa legal? Tarifa legal es que no hay una única manera de probar las cosas. ¿Me entiendes? No hay una única manera de probarlas. Por ejemplo, en derecho de familia, para demostrar filiación, existe una tarifa legal. Y es que se demuestra la filiación especialmente a través de consanguinidad. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo demuestro que alguien es mi hijo o es mi familiar? ¿Cómo lo haría? Una prueba de ADN. Una prueba de Mucha prueba de ADN. paternidad. Por eso, las pruebas de paternidad en última se basan en pruebas de ADN. Sí. ¿Listo? Esa es una prueba que me sirve a mí para demostrar que alguien es mi consanguíneo. Pero si, por ejemplo, hablo de los doctores, porque son los que se tienen que establecer la paternidad. Es muy raro que alguien tenga que establecer la maternidad. Si uno de ustedes se enamora de una mujer con hijos que saben que no son suyos y ustedes lo registran a nombre de ustedes, ¿no se presume que son sus hijos? Si ustedes les dan el apellido, como dicen por ahí, ¿no se presume que son hijos de ustedes? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes pueden demostrar que esos hijos son de ustedes con solo el registro civil. Porque ustedes los reconocieron. ¿Son sus hijos? Ahora, si alguien tiene duda, podrá pelearlo con una prueba de ADN. ¿Ves? No hay una única manera de demostrar que alguien es tu hijo.
Existe una prueba técnica de ADN a través de la cual salimos de la duda. Pero puedes demostrarlo de cualquier otra manera. Profe, ¿y si yo no lo registré? ¿Y si no le he hecho prueba de ADN? ¿Cómo hago para establecer o demostrar que ese hijo es mío? Aunque sea con declaraciones. ¿Declaraciones? Vecinos, amigos que digan, no, mire, es que yo me acuerdo que ellos se fueron a vivir en tal época y después ella resultó embarazada. Entonces, pues, y después el hijo nació, pues yo asumo que es de él. ¿Se acuerdan que esa presunción también está en el derecho civil? Que dice que el hijo que nazca dentro de los no sé cuántos días después del matrimonio se presume legítimo. Todas esas son maneras de probar un mismo hecho. Entonces, ahora, traigámoslo al derecho penal. ¿Cómo demuestra la fiscalía que Juan llevaba la droga con el fin de comercializarla? Que ese es un error muy común de la fiscalía. Y es que esculcan a Juan y si le encuentran plata dicen, ah, como llevaba plata, era porque la iba a comercializar o la estaba comercializando. Hombre, ¿y entonces qué es que Juan no puede cargar plata? Hay maneras de demostrar las cosas. Profe, entonces, ¿cómo lo haría? ¿Saben cómo lo hacen? Esto es espantoso, pero así lo hacen muchas veces. Ustedes saben que en Bogotá y en todo Colombia hay unos sitios específicos donde se consiguen los estupefacientes que se llaman las ollas. Es muy curioso que en Colombia, desde hace mucho tiempo, desde 1986, existe la dosis mínima donde se le permite a las personas consumir los estupefacientes, pero no se les da. Es decir, si yo soy adicto, ¿cómo consigo el estupefaciente de forma legal? Ojo, si soy adicto, no si lo estoy manejando dentro de una terapia médica. ¿Dónde lo consigo? Pues en una olla. Y la olla es un lugar ilegal. Entonces, ¿qué hacen muchas veces? Y me perdonan si aquí hay miembros de la fuerza pública y demás. ¿Qué hacen muchas veces? Hacen redadas afuera de las ollas, es que son terribles. Y dejan que el consumidor ingrese a la olla, compre el estupefaciente y cuando va saliendo, pum, lo capturan y le dicen, tenemos prueba de que usted estaba haciendo parte de la cadena del microtráfico porque usted ya estaba comprando. Y entonces, ¿cómo la obtengo? Me garantizan que tengo derecho a la dosis mínima, pero no me garantizan en dónde la puedo conseguir. Porque si voy y la compro, estoy en la cadena del narcotráfico y entonces termino judicializado por narcotráfico, por hacer parte de la cadena del microtráfico. Esos aspectos son los que las cortes debaten. ¿Cómo hacemos entonces para establecer eso? Cuando capturan ¿qué es lo que hacen con el consumidor? Por ejemplo, la policía o la fiscalía hace la redada, coge al consumidor y le dice, hermanito, acabo de verlo comprando allá, ¿usted quiere que yo lo joda? Y lo asustan. Y le dice, más bien venga y dígame quién le vendió esa droga. Y utilizan al consumidor en testimonio contra el expendedor. Y a quien judicializan es al expendedor, no al consumidor. Y ya logran demostrar que el expendedor, con el testimonio del consumidor, es quien está comercializando la sustancia y de esa manera afecta el bien jurídico. ¿Me hice entender cómo manejan la prueba? ¿Me entendieron? Sí, Señora, sí, señora. Sí, señora. Sí, profe. Entonces, mira, la fiscalía logra demostrar de esa manera, con un testimonio de un adicto, quién es el que está afectando el bien jurídico. No es el adicto, es el que se la vende. Entonces van tras el jíbaro. Profe, pero si ellos saben que la olla funciona ahí, pues ¿por qué no entran y cogen a los de la olla? También lo hacen, pero eso implica mucha más labor investigativa. A veces cogen a varios consumidores y empiezan a preestablecer la existencia de la olla y con eso después van ante un juez de control de garantías y solicitan, ante un fiscal y le dicen, mira, hay motivos fundados para ordenar un registro de allanamiento en tal inmueble porque consideramos que con esta prueba, eso lo hacen los investigadores, ahí se está manejando una olla de estupefacientes. Ingresan con la orden de registro de allanamiento y efectivamente encuentran a los expendedores con las sustancias, con el dinero, con todo, y ahí sí podemos judicializar. Profe, ¿y si ingresan a la olla y solamente encuentran una dosis personal?
¿Pueden judicializarlos? Claro, desde que logren demostrar que ellos son expendedores, los van a judicializar así, incluso si tienen menos de la dosis personal. ¿Listo? Emperatriz, ¿qué pregunta tienes? Ay, profe, un poquito enredada, qué pena hacer esas preguntas, pero de verdad lo voy a hacer con un ejemplo. Hay lugares, por ejemplo, un concierto rock al parque, se sientan en el Prado o una de esas pantallas donde hay fútbol que colocan a varias personas ahí, se sientan en el piso y hay uno de esos chicos fumando marihuana y alrededor hay bastantes personas y se ven afectadas. ¿Qué sucede ahí? ¿Cómo se No, ven afectadas? por el humo. ¿Por el Por el humo, sí, no más. Pero siempre alcanzan como decir, a consumir marihuana, sí. ¿Qué pasaría en ese caso, doctora? Ok, Emperatriz, cuando tú me dices que alcanzan a consumir marihuana, ¿es por qué? ¿Porque la huelen? Sí, porque el olor es bastante penetrante y alcanza a llegar a todos y de pronto la gente se pone brava a los que están alrededor, pero no pueden hacer nada porque el individuo está consumiendo. Ok. Cuando tú has pasado, todos hemos pasado esa situación, cuando uno huele la marihuana, que además huele a mico, huele horrible, por el solo olor yo quedo trabada también, Emperatriz. No creo mucho, pero no sé. Más allá de lo molesto que huela, ¿me afecta mi salud? ¿Afecta la salud de los que están en el concierto? ¿De los que están frente a la campaña, a la pantalla del computador, del televisor? Ah, no, sí, ya entendí, profe. ¿Ves? El problema es de prueba. Deme un segundo que me están llamando del juzgado. Perdóname. Bueno, gracias, profe. Doctores, la audiencia va a comenzar. Lamentablemente tengo que dejarlos por el día de hoy. Dale, doctora. Les voy a colocar un caso. Ustedes lo van a analizar y mañana lo vamos a resolver juntos. ¿Listo? O sea, ustedes van a intentar resolverlo, no tienen que entregarlo. Pero les voy a colocar un casito para que ustedes lo analicen. Permítanme un segundo, me conecto a la vez a la audiencia mientras conectan al preso. Les voy dejando el caso. ¿Dónde está esta vaina ya? Daniela Salas, ¿qué pregunta tienes mientras tanto? Hola, profe. Mire, lo que pasa es que en el ejercicio, pues usted nos preguntó acerca de la conducta de Juan, pero no especificó, o sea, si a él lo llegasen a capturar, si la tipicidad y antijuricidad. Entonces, a simple vista, pues la antijuricidad y tipicidad pues se llevan a cabo porque está incumpliendo una norma y todo eso. Según las sentencias, lógicamente cambia la perspectiva del ejercicio. Entonces, no sé, creo que el planteamiento del problema. No te entiendo la pregunta específica, corazón. ¿Cuál sería la pregunta? Qué pena, se me pausa. Me refiero a que el ejercicio debió tener otro planteamiento desde el punto de vista de si capturan a Juan, es como una captura legítima o ahí lleva a cabo la tipicidad, antijuricidad, pero solamente estábamos hablando de la conducta de Juan como a simple vista de lo que, como a grandes rasgos, por decirlo así. Por tanto, leyendo las sentencias cambia como la perspectiva. Ya te entendí. Lo que me estás preguntando es si llegan a capturarlo, si esa captura es legal o no. Sí, por ejemplo,
Por mi parte, en el ejercicio, yo puse que pues la conducta era, bueno, era típica y antijurídica porque según lo que leí, estaba violando pues, una norma, así, a simple vista. Pero si se pregunta acerca de cómo fue la captura de él, si se lleva a cabo la tipicidad, antijuricidad, y bueno, como se agranda más el caso, pues lógicamente va a cambiar la perspectiva, eso me refiero. No sé si me dejo entender. Mira, lo que pasa es lo siguiente, la Policía Nacional por lo general no tiene por qué hacer este análisis. La policía captura y ya. Ellos solamente les basta con que la cantidad de droga que lleven sea superior a la mínima permitida para que pongan a esa persona a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que es una de las conductas que está de hecho diciendo la Corte que están mal. Entonces, ¿qué pasa? Después de eso, lo colocan a disposición de la Fiscalía, pero el fiscal sí tiene que hacer ese análisis. O sea, pueda que lo capturen, pero si el fiscal se da cuenta que no tiene prueba de antijuricidad, pues tiene que soltarlo, ¿me entiendes? Porque ¿para qué va a continuar con ese proceso si no tiene cómo probarlo? Sí, exacto, profe. Es que a eso voy. Es que en el planteamiento del problema de ayer, usted nos hubiera colocado como ponerse en el papel de la fiscalía y ver la parte típica y antijurídica de Juan. Pero cuando se pregunta acerca de la conducta de Juan, pues uno va simplemente a ver la conducta de él, más no si la policía lo está capturando legítimamente o no. Ya, eso me refería. Claro, pero es que yo no puedo preguntarte a ti porque si tú me dices, si la policía lo está capturando legítimamente o no, pues en últimas te estoy poniendo en la labor de la Policía Nacional, ¿me entiendes? Y eso no puede cambiar. Lo que tú tienes que analizar es si la antijuricidad esté presente, y eso no lo hace solamente como fiscal, sino también como defensa y como juez. Y aquí en el caso te di todo, te dije claramente qué pasaba y qué no pasaba. Claro, ahí fue motivo de confusión porque pues simplemente me basé en la conducta y no en el resto como juez ni como defensa. Listo. Daniel, hagamos una cosa, ¿vale? Voy a tratar de... uy, les estoy compartiendo la pantalla de la audiencia, disculpen. Voy a colocarles el caso y de una me desconecto porque, pues, de hecho, ya lo vieron. Ya estamos listos para audiencia, ¿listo? Entonces voy a terminar de colocarles el caso. Recuerden que lo deben analizar hoy y mañana empezamos con este asunto específico. Si yo alcanzo a volverme a conectar, pues les aviso, pero yo no creo porque ya son las 9:15 y vamos a empezar hasta ahora audiencia y es larguita. Entonces, voy colocándoles el caso rápidamente. ¿Qué pasó? Señora secretaria, buenos días. Están en conexión. Ahora voy a estar ocupado. No, me gusta que necesito. Es que mire, acá, el procurador no. Acá, por ejemplo, esto, ¿listo? Aquí mandé con espacios, con estos espaciadores acá también. Sergio, Entonces, Sergio, tienes el esto hace micrófono parte de